Hoy en 678 nos visitan el doctor en filosofía Fernando Buenabad Domínguez y Olga Destiar, familiar de víctima de la AMIA perteneciente a la Asociación 18J. La justicia dicta las corporaciones y una escalada que no tiene límites. Y vamos a hablar de una denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman, nada menos que contra la presidenta Cristina Kirchner. ¿No suena como disparatado lo de Nisman? Es disparatado, verdaderamente es un manotazo, es una reacción corporativa contra un gobierno democrático intentando no ya desgastar, sino intentando por vía destituyente interrumpir este proceso. Olga Destiar, que es madre de una de las víctimas del atentado a la AMIA. La realidad, creo que toda esta denuncia del fiscal tiene una connotación política. Me parece vergonzoso que haya aprovechado el comienzo de un año electoral, por eso le doy una connotación política. Me pregunto qué incidencia puede tener la Embajada de Estados Unidos en una actitud de esta naturaleza de Nisman. Este fiscal no ha dado prácticamente paso, incluso ha modificado algunas cosas según las instrucciones dadas por la embajada. Hay que leer el libro Politically, que es el libro de Santiago O'Donnell. Los cables de la AMIA, ¿no? Que es un tema que Estados Unidos sigue muy de cerca, instruyen a funcionarios judiciales argentinos, les reclaman explicaciones, les dicen, ya tienen a los culpables y lo dicen abiertamente cuando la justicia todavía no los encontró. Página 12 de febrero de 2013 por Horacio Verbitsky. Según los cables confidenciales, el 1 de noviembre de 2006, Nisman anticipó al ministro político Michael Matera que era inminente la orden de captura de los iraníes, que en efecto se produjo esa misma semana. Les dicen, ya tienen a los culpables y lo dicen abiertamente cuando la justicia todavía no los encontró. Las pruebas de otro sabotaje a un tren del Sarmiento. Nuevas amenazas de Sobrero. ¿Cómo fue que ocurrió el descalce que se dio el día 30 de diciembre en la formación del ferrocarril Sarmiento? Que no se trató de un hecho fortuito, se trató de una negligencia grave o de un sabotaje. Esto es el 30/12 del 2014, la cámara de la locomotora de la formación CR5, ahí va rumbo hacia 11, fíjense que va con total normalidad, ustedes pueden apreciar el cambio de vía, estaba abierto sin ningún tipo de inconvenientes. El tren pasa sin ningún inconveniente. Que ahora vamos a ver la cámara de atrás. Y ahí se da el descalce del último coche. Pueden apreciar ya que el cambio está cerrado. Que produce el descalce está absolutamente cerrado. Estos dos operarios, estos dos obreros, vamos a ver cómo van a fraguar la prueba. Empleando la toma de una barreta, se la pasa al compañero y van a abrir el cambio nuevamente, poniendo nuevamente un taco. Está claro que la actitud de los empleados es lamentable. Hacen esta maniobra para evitar tener responsabilidad. En el Destape Web. Sobrero, o randazo se rectifica o hago un quilombo bárbaro. Una amenaza que no me parece que corresponda, me parece que lo que tienen que dar es alguna explicación. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y no es lo que decimos nosotros, sino que en realidad lo evidencian claramente el video. Se dedicaron a modificar la escena del hecho para que en realidad no se sepa qué pasó. A mí no me van a correr con esto que va a haber quilombo. Salió la revista Charlie Hebdo. Luego del atentado se ha editado un nuevo número de esta revista. En principio la tirada tenía 3 millones de ejemplares. En Francia se agotaron rápidamente estos 3 millones de ejemplares y es por eso que la revista decidió imprimir 2 millones más. Puis il n'y avait plus que ce jeu-là, il n'y avait plus que cette idée de dessiner Mahomet. Je suis Charlie. Et je l'ai regardé, il était en train de pleurer. Et puis, au-dessus, j'ai écrit « Tout est pardonné ». Puis j'ai pleuré. Et c'était la une. Et on avait trouvé la une. On avait enfin trouvé cette putain de une. Et c'était notre une.
Mucha gente vio este fenómeno y supo cómo sacar rédito revendiendo ejemplares por internet a un precio mucho mayor que el de su tapa. En el sitio de comercio online eBay ya aparecieron varios vendedores que ofrecen el semanario a $89 y ya vendió 174 ejemplares en pocas horas. Feroces internas en la prensa opositora. La Nata ahora dice que Fontevecchia miente. Tras el informe de 678, los Jorges no se expresaron. ¿Cómo estás? Bien. Me molesta así cuando se publica cualquier cosa, ¿no? Y en ese sentido mi consejo es no creas en las revistas. ¿Hablamos de noticias? Porque han publicado una nota de archivo con muchas inexactitudes. ¿Por ejemplo? No quiero salir a polemizar con noticias porque le voy a dar una entidad que no quiero darle a la nota. O sea, no, me parece que no. Yo lo que te diría es no creas en la revista, nada más, punto. Yo lo que te diría es no creas en la revista, nada más, punto. Las elecciones cada vez más cerca. Se consolida la alianza Macri-Juez. Estamos en línea con Luis Juez. ¿En qué lugar lo van a encontrar a usted las elecciones que se van a desarrollar en los próximos meses? Combatiendo la corrupción en mi provincia, acompañándolo a Mauricio Macri para que sea presidente. Macri, ¿por qué? O sea, digo, porque tipo, si querés armar en serio una policía para darle seguridad a tus vecinos, hacelo con seriedad y taparle la gente a tus tipos. Usted dice que Macri es por lo menos ingenuo. No digo que un boludo, ojalá fuera ingenuo. No, ingenuo, no, yo no vengo a... No me he hecho 750 kilómetros, 4 horas sentado como un gil en el aeropuerto para decirle ingenuo a Macri. Boludo. Acompañándolo a Mauricio Macri para que sea presidente. Pero llama la atención que se queje de la corrupción, pero en la ciudad de Buenos Aires también hay muchas denuncias de corrupción. De hecho, el jefe de gobierno está procesado por causa de escuchas ilegales. Bueno, y cuénteme usted a mí qué tiene que ver las escuchas ilegales en el supuesto caso que existieran con un hecho de corrupción en la administración del Estado. El abuso de poder como funcionario público es un acto de corrupción, me parece. Y eso no está acreditado, ya está planteado. Pero si lo ya también existe, y también existe un inútil de intendente de la ciudad de Buenos Aires que contrata a un imbécil que se dedica a espiar en vez de trabajar para la seguridad. Y eso no está acreditado, ya está planteado. Otro día de formidables notis. 1. La mejor primera quincena en años. En diarioregistrado.com, Mar del Plata a la cabeza. Récord de turistas en la primera quincena de enero. Un total de 1.362.000 turistas visitó Mar del Plata entre el 1 de diciembre pasado y hoy. Cifra récord de visitas para ese lapso. 2. Gran arranque de la nueva etapa de precios cuidados. En Telam, para el 73% de los bonaerenses, el programa Precios Cuidados es un éxito. El dato surge de una encuesta que fue realizada por la consultora Free Managers. ¡Quema! 678. Eterno espíritu veraniego. Así están las cosas. Un poquito de lluvia para el sábado por las primeras horas de la mañana y después comienza a mejorar. Fíjate qué bueno que es intermitente. Entonces, porque hay veranos que tenés 6, 7, 8 días de 33, 34, No, eso 40, te mata. Sí, eso te mata. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón.
buenas noches, bienvenidos aquí a 678. Antes de comenzar este programa, o ya comenzar este programa, quiero decir, antes que ninguna otra cosa, que necesitamos dadores de sangre para un familiar de un compañero de trabajo. La señora se llama Olga Medranda de Elizalde. Olga Medranda de Elizalde está en Fundaleu, está el lugar donde hay que ir a donar sangre, quiero decir, de cualquier grupo y factor. Además, esto es Fundaleu, Uriburu 1520. Fundaleu está en Uriburu 1520, mañana de 8 a 10 de la mañana, por favor, les pedimos a aquellas personas que nos quieran ayudar. Bueno, y ahora sí, les presento a nuestros invitados de esta noche, la señora Olga Dektiar, que es la mamá de Cristian, que falleció en el atentado a la embajada en AMIA. Ella integra la asociación 18J, familiares y amigos de víctimas del atentado. Así que bienvenida, Olga. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Y también nos visita Fernando Buenabad Domínguez, que es doctor en filosofía, licenciado en ciencias de la comunicación, escritor, semiólogo, politólogo, director de cine, entre otras cosas, un docente en diversos ámbitos académicos de toda Latinoamérica. Así que bienvenido, Fernando. Gracias de nuevo por la invitación. Bueno. Vamos ahora sí al primero de nuestros informes. Les quiero mandar saludos también a Nisman, a Estiuso, a Pañi, a Mañeto y a toda la gente que quizás están todos en la embajada mirando el programa, comiéndose una pizza. Bonelli por ahí no, porque lo mandaron a comprar cerveza. Vamos al primero de nuestros informes, que tiene que ver con la justicia adicta a las corporaciones. La justicia adicta a las corporaciones y una escalada que no tiene límites. Tras el atentado en París, el grupo opositor y sus afines bordearon el ridículo en el intento de vincular al gobierno con los terroristas. En el diario Clarín de hoy, las polémicas declaraciones de diferentes referentes del kirchnerismo que estuvieron más cerca de justificar la masacre que de solidarizarse con Francia y sus víctimas. Es que ellos en el fondo piensan que el atentado está justificado. Que Kicillof siempre ha tenido un mensaje muy agresivo y en algunos casos violento. O estás de este lado o estás del otro lado. Eso pensaban los asesinos de París, ¿eh? Eso pensaban los asesinos de París, ¿eh? Ya sean terroristas islámicos o capitanich. O capitanich. Hay una distancia entre las dos cosas, pero la actitud frente al mundo no es tan distinta en algún otro punto. La escalada se valió hoy de un fiscal funcional a una cobertura con gigantescos títulos, en la que Mañeto deshonra la memoria de los muertos de la AMIA. Y vamos a hablar de una denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman, nada menos que contra la presidenta Cristina Kirchner. Irán pide indagatorias de la presidenta, la solicitó el fiscal por el acuerdo firmado con Irán. Novedades que llegan desde el Congreso, Gonzalo, pero relacionadas con este pedido del fiscal Nisman. La convocatoria la hacen la diputada Patricia Bullrich y la diputada Laura Alonso. El invitado es el fiscal Nisman, ya confirmó su asistencia para el próximo lunes. Sergio Burstein, integrante de la asociación 18J de familiares y víctimas del atentado al AMIA. Esto es una operación política, esto es meter un montón de información adentro de una licuadora, batirla y tirar todo para arriba, faltando de respeto a las víctimas, faltando de respeto a la investigación, buscando victimizarse, buscando quizás el apartamiento. Me opongo absolutamente al apartamiento de Nisman, no voy a permitir que se victimice, va a tener que quedarse donde está y va a tener que responder y a ver cuáles son las pruebas en las cuales él dice que hubo una operación para favorecer a Irán. Yo lo único que sé a ciencia cierta es que no se cayeron las alertas rojas, no se incrementó en absoluto el intercambio comercial entre el gobierno argentino e Irán, nunca lo hubo, pero sería interesante de que aporte desde cuándo tiene todo esto y cómo va a demostrar una investigación que si alguien defendió con uñas y dientes y se jugó, se llama Cristina Fernández de Kirchner. ¿No suena como disparatado lo de Nisman? Es disparatado, verdaderamente es un manotazo, es una reacción corporativa contra un gobierno democrático intentando no ya desgastar, sino intentando por vía destituyente interrumpir
este proceso que se ha iniciado el 25 de mayo de 2013. Olga Destiar, que es madre de una de las víctimas del atentado a la AMIA. La realidad, creo que toda esta denuncia del fiscal tiene una connotación política. El fiscal durante estos 10 años no pudo lograr demostrar que los acusados iraníes eran culpables. Ahora, frente a esta acusación que me parece tan grave, porque no es solamente el hecho de estar acusando al gobierno nacional de un negociado, sino que se está lastimando el sentimiento de 85 familias que vienen sufriendo y luchando por justicia durante 20 años. Me parece vergonzoso que haya aprovechado el comienzo de un año electoral, por eso le doy una connotación política. ¿Por qué no lo hizo antes? Es ridículo lo que está sucediendo, es literalmente ridículo, porque cuando uno analiza esto en función de cómo se mueven las instituciones y qué sucede dentro del marco del propio gestión de gobierno, uno ve que hay determinadas decisiones que pareciera que están impactando en determinados sectores que uno menos lo esperaba, y eso hace que sean manotazos de ahogado lo que se exhibe. Un jeta de esta característica, descomedido, poco serio, ridículo, y que termina siendo lo que le digo en principio, es un manotazo de ahogado. Me pregunto qué incidencia puede tener la Embajada de Estados Unidos en una actitud de esta naturaleza de Nisman. Este fiscal no ha dado prácticamente paso, incluso ha modificado algunas cosas según las instrucciones dadas por la embajada, que tiene una predilección muy especial de que se trate el caso solamente por la vía Irán, sin atender otras pistas. Hay que leer el libro Politically, que es el libro de Santiago O'Donnell, y se van a encontrar de este fiscal comportamientos tan extraños como de esta denuncia. Cuando empezaste a indagar en esto, sobre todo en el capítulo argentino, ¿con qué cosas te encontraste que te sorprendieron? ¿Qué sensaciones tuviste? Contanos. Bueno, lo primero que vi que me llamó mucho la atención fueron los cables de la AMIA, ¿no? Que es un tema que Estados Unidos sigue muy de cerca, casi diría, daría la impresión de que ellos se creen que tienen el derecho de decirle a la justicia argentina qué es lo que tiene que pensar, qué es lo que tiene que decidir y qué es lo que tiene que fallar, ¿no? Instruyen a funcionarios judiciales argentinos, les reclaman explicaciones, les dicen ya tienen a los culpables y lo dicen abiertamente cuando la justicia todavía no los encontró. Página 12 de febrero de 2013 por Horacio Verbitsky. Según los cables confidenciales, el 1 de noviembre de 2006, Nisman anticipó al ministro político Michael Matera que era inminente la orden de captura de los iraníes, que en efecto se produjo esa misma semana. Les dicen ya tienen a los culpables y lo dicen abiertamente cuando la justicia todavía no los encontró. Nisman anunció que pediría la detención del expresidente Carlos Menem, su secretario de inteligencia Hugo Anzorregui, el ex juez Juan José Galeano y el comisario Fino Palacios, por obstaculizar la pista siria en la autoría del atentado. Luego se excusó con el embajador Wayne de Estados Unidos por no haberle avisado antes. Y se van a encontrar de este fiscal comportamientos tan extraños como de esta denuncia. Yo creo que él no tiene las herramientas para poder demostrar que lo que él investigó es verdad, y entonces en este momento ataca. Entonces, la credibilidad se va diluyendo, se va perdiendo. De acuerdo que, por supuesto, no era la perfección ni la panacea, pero de otra manera tampoco se iba a conseguir nada, no estaba muy empantanada la cosa. Sin ninguna duda, es más, se siguen muriendo familiares. Hace 1 mes y medio, 2 meses se murió el papá de Rita, la mamá de mis hijos mayores. Y se murió sin saber quién fue. Y no tienen derecho. Solamente con justicia vamos a poder vivir en paz. Eso es lo menos que le importa. Por eso no le creo absolutamente nada al fiscal Nisman. La historia marca 2 atentados producto de la política exterior del gobierno menemista funcional a Clarín. Y entre tantas cosas, aquel pedido de propuestas de la presidenta a la oposición, la que una vez más guardó silencio. ¿Por qué la firma de este memorándum? Van a cumplirse 19 años de la voladura de la AMIA. Y estamos igual que siempre. Entonces, ¿cómo no intentar? Siempre hay que intentar en la vida resolver los problemas. Me niego a hacer esos pusilámines vegetativos que están ahí haciendo la plancha y que no les importa nada.
Me niego porque hablé con todos y cada uno de los familiares durante esos años en que fui miembro de la comisión, y me acuerdo como si fuera hoy. Una reunión que mantuvimos con el doctor Galeano. La comisión se entrevistó con el juez Galeano. Tenemos también miembros de la comisión algunas críticas en cuanto al curso de la investigación que llevara a cabo el juez Galeano. Esto quiero dejarlo perfectamente aclarado. Yo voy a recurrir a cualquier medio para llegar a esclarecer los hechos. A 11 años de este atentado, ¿tiene algún mensaje para los familiares de las víctimas del atentado? Que yo hice lo mejor que pude para llegar a la verdad lo más cerca que pude. Y estoy casi seguro de que todo lo que está ocurriendo es porque llegué a la verdad lo más cerca que pude. Y cuando comenzamos a preguntarle, llegó un momento que se interrumpió y se terminó la reunión porque no había respuestas. No había respuestas porque se había fabricado prácticamente una causa que no tenía ningún tipo de anclaje legal. La impresión que nosotros tenemos a partir del conocimiento que tuvimos de las actuaciones, de los testimonios que recibimos, hace de una complejidad tal que no solamente abarca policía bonaerense, sino el entramado de los servicios de seguridad e inteligencia en la Argentina, CIDE y Policía Federal. Porque lo que no podemos olvidar, Gustavo, que la encargada de auxiliar a Galeano en la investigación, por una cuestión de jurisdicción, es la Policía Federal, sí, y que la CIDE también debía aportar. Sí. Y no podemos olvidar, porque está en el expediente y lo hemos manifestado en los informes, desaparecieron cassettes, más de 66 cassettes sí, pertenecientes a Tejeldín. Sí. O sea, la complicidad de los medios está totalmente acreditada y nosotros así lo manifestamos oportunamente. Mi compromiso con esta causa es encontrar la verdad. Saber precisamente qué es lo que pasó, no solamente desde afuera, sino saber qué pasó adentro también. ¿Qué pasó adentro? Una sensación de confianza, porque estoy seguro que esta solidaridad del pueblo argentino va a dar como resultado que podamos identificar a estos asesinos, perseguirlos, capturarlos y juzgarlos. Hay algunos indicios muy favorables a los efectos de determinar quiénes fueron los autores, y a punto tal que por lo que estamos haciendo hemos recibido una felicitación del Estado de Israel. ¿Cuánto ayudará la apertura de los documentos de la CIDE? ¿En cuánto ayudará la apertura de los documentos de la CIDE? Ya está eso. ¿Por qué cree que no se hizo antes? El juez Galeano tiene que seguir investigando las pistas que aún están en la causa y que no han sido lo suficientemente profundizadas, tanto en el orden interno como, a mi criterio, también internacional. ¿No? En cuanto a la cantidad de pistas que hay en el tema AMIA. El día 17 de diciembre recibí en mi despacho a la comisión directiva de la AMIA y les propuse, junten a sus mejores abogados y propónganme un instrumento por el cual yo pueda lograr el objetivo de que el fiscal le tome declaración a los iraníes acusados que viven en Irán. Y yo, como presidenta, me comprometo a denunciar este acuerdo y a proponer el acuerdo que ustedes me traigan. Bueno, pasó el tiempo y Timerman me dijo, estuvo la gente de DAIA y dice que le buscaron la vuelta, se juntaron con todos los abogados y que no le encuentran la vuelta. Yo revelo esto porque realmente es necesario de una buena vez por todas que todos hablemos con la verdad en la Argentina. Lo de memoria, verdad y justicia no puede ser solamente un eslogan. Memoria, verdad y justicia tiene que ser en serio memoria, verdad y justicia. Como sé que muchos de ustedes votaron en contra, pero sé que todos quieren que le tomemos declaración a los iraníes, elaboren un proyecto viable, lógico, jurídico, atado a las normas de derecho internacional, y estamos dispuestos. Bueno, a ver, Olga, ¿cómo le cayó esto y cómo se lo tomó? ¿Qué pensó? Bueno, esto fue un golpe muy fuerte. Ustedes han hecho un raconto muy importante, donde demuestra la realidad de todo lo pasado durante todos estos últimos años y de la investigación de Nisman. Realmente no esperábamos esto, pero sí tenemos una idea de por qué Nisman presenta este dictamen. Nosotros creemos, estoy hablando en plural, porque a pesar de no habernos reunido con los familiares,
Nos hemos comunicado todo el tiempo porque la furia que teníamos era muy fuerte y teníamos necesidad de ver si el pensamiento de uno era el pensamiento del resto. Estamos seguros que Nisman lo que está buscando con esto es apartarse de la causa. Como dijo recién en uno de los informes Sergio Burstein, no le vamos a permitir que se aparte de la causa. Ahora menos que nunca. Ahora necesitamos que Nisman demuestre esta acusación que él está haciendo al gobierno. Yo particularmente no puedo creer que esa persona, que esa mujer, que durante 7 años en las Naciones Unidas, frente a los familiares, porque estuve presente en esos 7 años que Cristina habló en las Naciones Unidas, presentando distintas alternativas para poder llegar, para pedirle a Irán que colabore, y lo hacía frente a nosotros y nos hablaba directamente a nosotros. No puedo imaginarme jamás que lo haya hecho con una intencionalidad de negociar con Irán. Y si realmente negoció con Irán, es muy fácil, no necesitamos 300 páginas de un dictamen para poder averiguarlo. A través de la aduana se puede saber de qué manera se incrementó el comercio Argentina-Irán para saber si realmente Cristina de Kirchner utilizó el tema AMIA en beneficio propio. Nosotros estamos seguros que Nisman se quiere apartar de la causa porque en la movida que hubo en la CIDE le apartaron el único aliado que tenía, que era Estiuso. Ajá. Y probablemente, no conozco porque no hago política partidaria, no la haría con la muerte de mi hijo. Tengo mis creencias políticas, pero no la hago con la muerte de mi hijo. Yo creo que probablemente las personas que ahora manejan la CIDE, donde hay muchos informes que Nisman a nosotros nos dijo que existían y nosotros les pedíamos que los sacara a la luz y jamás salieron. No sé si porque Estiuso no se los entregó o porque Estiuso le enviaba el diario de Irigoyen, como supongo que también se lo mandaba a Cristina. Entonces, ahora se le vino el mundo encima. ¿Cómo va a poder demostrar lo que durante 10 años no pudo demostrar? Durante 10 años estuvo en la unidad fiscal con más de 50 colaboradores para investigar el caso AMIA y no pudo lograrlo. Y ahora se presenta con una acusación al gobierno. Yo no me voy a poner en defensa del gobierno. El gobierno tiene herramientas para defenderse solo. Pero ahora queremos que Nisman demuestre las pruebas que tiene contra el gobierno, que demuestren que en vez de buscar esclarecer el atentado a la AMIA, estaba buscando un negociado económico. Para nosotros es terriblemente doloroso. Jugó con los sentimientos de 85 familias que vienen padeciendo durante 20 años. Yo estoy ya en el ocaso de mi vida, porque siento que me queda poco tiempo de vida útil para seguir luchando. Pero no me quiero morir sin saber la verdad. Y siento que perdí 20 años. Y los últimos 10, primero los perdí con Galeano y los últimos 10 los perdí con Nisman. Está el caso, escuché a la presidenta que pedía también el tema de que se esclarezca la conexión local.
Y hace 2 años que estamos tratando que se pueda armar un jurado que pidió la Cámara de Casación sobre el tema de irregularidades, y hay 2 jueces y hay un tercero. Ya pasaron 12 jueces y no se puede encontrar el tercer juez para armar el jurado de la causa de irregularidades. ¿Por qué? Porque todos se deben favores entre todos. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la justicia local? ¿Cómo vamos a encontrar la justicia internacional si no encontramos la local? Que es mucho más simple. Tenemos todas las personas que están involucradas en la conexión local, acusadas, inclusive el expresidente Menem. Y no podemos lograr armar un jurado que los pueda juzgar. Entonces, yo creo que es un oportunismo político que lo haya hecho en enero, en un mes de feria y en un año electoral. Yo creo que él se quiere retirar de la causa porque él sabe perfectamente que las pruebas que tiene no son suficientes para acusar a los acusados iraníes. Por eso se negó al memorándum y lo declaró anticonstitucional, cuando el juez Canicova Corral lo consideró constitucional. Olga, usted, esto ocurrió hace 20 años, o sea que yo me imagino que sobre la voladura de AMIA debe haber leído, investigado, debe haber escuchado, debe haber Desde dicho el primer día que mil cosas. Estoy en el tema. Hay una hipótesis que dice que la voladura fue por una cuestión de lavado de dinero entre banqueros de aquí, de otro lado, sirios. Mira, si no se puede lograr desbaratar, porque lo que nosotros queremos es saber realmente la verdad, no estamos buscando chivos expiatorios. Ya inclusive creo que lo he dicho aquí mismo, en este mismo programa. Si no podemos lograr indagar a los iraníes para descartarlos si realmente ellos no son culpables, porque no tenemos ninguna certeza de que lo sean, y poder seguir otras pistas, ¿cómo vamos a seguir pensando en lavado de dinero, en bancos, en países? Podemos fabular infinidad de hipótesis, pero no podemos descartar una, que son los acusados iraníes. Claro. Fabulemos, inventemos historias, hay infinidad. Hay que avanzar, si no se avanza no... Si no se avanza, hace 6 años que la causa AMIA con el fiscal Nisman no avanza. No avanza. Está claro. Antes de darle la palabra a Sandra Russo, quiero decirles que, porque no lo dijo al aire, pero me lo dijo así a mí, hace 3 o 4 días atrás me dijo, cuando veíamos estas operaciones canallas de que el gobierno apoya el terrorismo, Sandra me dijo, ahora van a ir con el tema del memorándum de Irán. Y así fue. Encantado, porque uno va viendo cómo se va hilando el discurso, cómo va saltando el discurso de un medio al otro, y conoce además a los protagonistas y conoce además cada día la calaña de esta gente, que cada vez muestran una enagua más podrida. Hoy estaba leyendo un Wikileaks del 2008 que tiene que ver con Nisman, y hay un cable de la embajada que decía: los oficiales de nuestra oficina legal de la embajada de Estados Unidos le han recomendado al fiscal Nisman que se concentre en los que perpetraron el atentado y no en quienes desviaron la investigación. Y ahí probablemente está la causa, en esa orden dada por Estados Unidos a la justicia, a estos funcionarios judiciales argentinos. ¿De por qué? Porque uno puede pensar que es difícil encontrar a los responsables en Medio Oriente. Pero no podría haber sido tan difícil, no debería haber sido tan difícil encontrar a los responsables del encubrimiento, que obviamente eran la pista que teníamos nosotros los argentinos para llegar a ver quién había sobornado a esos funcionarios de primer nivel que estuvieron implicados en ese encubrimiento. Y en definitiva yo creo por 2 cosas en principio.
Tenemos un sector del Poder Judicial golpista, declaradamente golpista, de eso no cabe ninguna duda y el pueblo argentino tiene que estar atento a esto, porque si no sale por un lado sale por el otro, pero están buscando derrocar a este gobierno. Y por el otro lado, tampoco me cabe duda de que esta acusación de encubrimiento es para tapar el verdadero encubrimiento. Fernando. Sí, yo creo que la lectura obligada de estos episodios tiene que ser en red, ¿no? Que tiene que ser un análisis contextual, porque hoy me recordé una frase de la presidenta Cristina Fernández el otro día. Dijo en un discurso, dijo algo como, espero ser textual, dijo: si algo me pasara, no miren para otro lado, miren para el norte, ¿no? Sí. Y este es me parece un adelanto claro de esta situación en la que una ofensiva como esta, que tiene claros visos golpistas, que tiene todo un tejido de red internacional, que tiene un tufo buitre muy profundo, ¿no? Esto yo no vería por qué despegarlo de las ofensivas que desde Estados Unidos se vienen practicando contra el proyecto democrático argentino y especialmente contra la figura de la presidenta Cristina Fernández. De modo que, a mi entender, si nos priváramos de darle ese contexto internacional, si nos priváramos de analizar lo que está pasando a nivel global, ¿no? Es decir, esta nueva situación llamada de nueva Guerra Fría, las pugnas internas norteamericanas y el papel de Estados Unidos en Europa y la necesidad de reposicionar un conjunto de poderes que hoy incuban el huevo de la serpiente del neonazifascismo, ¿no? Que está expresándose a nivel global. A mí me resulta más fácil entender que hay personajes y sujetos locales que son articulados directamente a través del alma mater de ellos, que son las embajadas, particularmente las embajadas norteamericanas en todo el continente. Habría que ver, siempre me parece importante recordarlo, que estos episodios que tienen un carácter local o que tienen un carácter muy territorial, cuando los vemos a la luz de este episodio histórico en América Latina que hoy se vive, empiezas a ver las coincidencias, ¿no? ¿Es esto lejano del desabastecimiento, por ejemplo, en los centros comerciales? ¿Es esto lejano a lo que está pasando con la acometida contra el precio del petróleo? ¿Es esto distinto, ajeno a lo que está pasando en términos específicos de lo que llaman ahora el golpe legal, ¿no? Esta posibilidad de golpear por adentro de las instituciones, haciendo el uso de las herramientas que, por cierto, había que también centrar en una discusión profunda. De modo que yo creo que sí, la posibilidad de comprender con mayor precisión una ofensiva como esta nos abre de cara al inicio de este año, de cara a un escenario electoral en Argentina, que es, ni duda cabe, un dato fundamental. Nos permite hacer un horóscopo de la agresión, ¿no? ¿Cuál, si no, en primer paso, el proyecto de tratar de desprestigiar o de disminuir un poder claro, histórico, que es el liderazgo que tiene la presidenta de este país? Si no es este el objetivo o uno de los primeros objetivos de este plan, y si no es también necesariamente uno de los objetivos regionales que se han venido cocinando hace rato en las entrañas mismas del imperio, ¿no? Los fondos buitres, que son, ya sabemos, alma mater también de una estructura mediática a nivel local y continental, tienen un gran interés por precisamente disminuirle el caudal político y la autoridad moral de la presidenta Cristina Fernández. Esto me parece absolutamente claro, ¿no? Boca. Totalmente de acuerdo con las tres intervenciones que acabo de escuchar. En realidad tengo poco que agregar, pero me parece que se puede conectar con una de las escenas de nuestro programa de ayer, donde había alguien llamado, según la producción, un pensador, que decía que el problema que tenía Argentina era el sentido común antiimperialista. No sé si nos acordamos, es textual, no sí, lo estoy bastardeando, sino que lo dijo. El problema que hay en Argentina es que hay un sentido común antiimperialista. Cuando uno escucha eso, dice, o bien la persona que dice esto dice que el imperialismo no existe y que es un invento para explicar conspirativamente algunas cosas, o bien el imperialismo existe pero es bueno. Entonces el sentido común antiimperialista es malo porque el imperialismo es bueno. La verdad es que la causa... Yo quiero decir esto, a mí me parece que hay algo de neurótico, de potencialmente improductivo y de efecto boomerang que tiene esta movida.
hay algo de neurosis en el sentido de que muchas de las cosas que se pensaban para diciembre de este año y para el fin de ciclo, digamos, dejaron de tener anclaje. Hay un estado de opinión en la Argentina muy distinto al que de opinión y un estado de cosas en la Argentina muy distinto al que se imaginaban determinadas embajadas, determinados políticos que trabajan. Hay algunos políticos, por ejemplo, que cambian mucho de partido político, pero siempre siguen a la embajada, digamos. En eso tienen una coherencia extraordinaria. Entonces, en ese cambio de clima, y muy vinculado, la escuché a Sandra y doy testimonio de que Sandra dijo lo que Barra acaba de decir, porque realmente me pareció muy inteligente la observación, y hoy más que inteligente parece cosa de mandinga. Parece cosa de mandinga, pero efectivamente uno pensaba, ¿por qué tanta obsesión en manipular de una manera desvergonzada todo lo que decía o no decía el gobierno argentino sobre el tema del atentado en París? Porque le hacían decir, no ya a Cristina Kirchner, sino a nosotros, a mí, el kirchnerismo, a Florencia Santú, claro. Le hacían decir cosas absurdas que no nos podía pasar nunca por lo menos en lo que a mí respecta, por nuestra modesta inteligencia, decir cosas como las que nos atribuían, estar a favor del atentado, querer embarrar la cancha para no denunciar y no repudiar el atentado. ¿A quién se le ocurre que un país que ha sufrido, por ejemplo, este mismo caso de la AMIA, que pueda haber insensibilidad en la opinión pública, insensibilidad en los tipos que fraguaron las pruebas, insensibilidad hubo en la CIDE, insensibilidad hubo en el gobierno menemista, insensibilidad hubo en los periodistas que le hacen coro a la embajada de los Estados Unidos? Esos son los insensibles en la Argentina. Lo que ayer decía Mariana, que sostienen sueltos de cuerpo que las muertes en una parte del mundo no son repudiables y otras son repudiables. Ahí está la insensibilidad. Entonces, pero vuelvo al principio, yo tengo una sensación, la sensación de que esto, lejos de ser una cosa que nos tiene que poner en una situación límite de defensiva y de angustia por a dónde van, yo creo que se están yendo mal, porque están utilizando cosas que van absolutamente en su contra, están generando un fenómeno de boomerang. Yo comparto totalmente lo que se decía recién, en el sentido de que yo creo que hay que llevar hasta las últimas consecuencias esto que dice Nisman. Hay que llevar hasta las últimas consecuencias esto que dice Nisman para que Nisman se enfrente con Nisman, para que Nisman se enfrente con su propia incompetencia en el caso que fuéramos benévolos, para no crearnos fama de gente conspirativa. Pero la verdad que cuando uno combina y ve la absoluta armonía y coherencia demostrada por los Wikileaks entre Nisman, la Embajada de Estados Unidos y la derecha más retrógrada de Argentina, yo creo que las casualidades, hace rato que no creo en casualidades existen, pero tantas casualidades me cuesta creerlas. Laura Alonso y Patricia Bullrich son las que lo convocan al Congreso. Patricia Bullrich era la persona a la que yo me refería cuando hablaba de los cambios de partido, pero la coherencia en su pertenencia a una embajada. Sí, es como que la embajada te llame a andar a diputados a hablar. Moyano tenía una pregunta para hablar. Porque a veces termina pasando una cosa muy particular, y lo quiero decir con Olga presente y lo quería preguntar, y es que a veces uno, cuando pone en duda que quizás sean los responsables personajes ligados con el Estado iraní, pareciera como que uno está defendiendo un atentado, porque la lectura del sentido común que se ha hecho es esa, ¿no? Entonces, lo que yo quería preguntarte era, yo recuerdo perfectamente, porque me tocó cubrir en el 94 el atentado, y me acuerdo perfectamente que en ese momento los especialistas de política exterior del radicalismo, a todos los periodistas nos decían, la primera semana, hay que seguir la pista siria. Y nos explicaban por qué, no era explicaban los argumentos que tenían. Personas de una enorme capacidad de visión de la política exterior. Pasada esa semana llegó la orden, más o menos, por lo menos en mi caso, de Siria lo corremos, es el que hizo el atentado es otro, y apareció Irán. Era Hezbollah, que hoy es una palabra que suena antigua. Eso fue, que la verdad llamar, uno dice, pero ¿por qué? Si estoy con mis fuentes más o menos, yo no iba a descubrir quién era, pero por lo menos había información nueva. En la misma línea cuenta Santiago Donel en Politileaks, en el último libro, no en el primero, sino en el Politileaks, que esa orden se la dieron a Nisman en la embajada. Le dijeron, corre todo lo que no sea Irán y solamente que Irán. Corre Siria y deja Irán. Entonces, la pregunta que yo le quiero hacer a Olga es,
esto que viene desde el 94 para acá y que se vienen dando órdenes, y que ahora ustedes con tanta certeza dicen Nisman quiere correrse de la causa. ¿Eso quiere decir que ustedes sospechan, entienden, saben que hay una orden de solamente por la pista iraní y no las otras, una orden de muy arriba, que eso es así? En realidad, correr la investigación de la pista de Siria viene desde la época de Carlos Menem. Claro. Carlos Menem, Palacios, que avisó a Canor Edul que era un sirio que iba a ser investigado. O sea que esto viene desde hace mucho. Pero como eso se descartó, porque la justicia, porque Galeano no investigó ese lineamiento, se siguió la línea de Irán. Nosotros no decimos que Irán no es, pero no tenemos la certeza porque los acusados no son indagados. El hecho de que sean indagados tampoco nos va a dar la certeza de que digan la verdad. Tampoco creemos que el memorándum va a ser la panacea, que va a lograr el milagro que descubramos la realidad de lo que ocurrió con el atentado a la AMIA. Pero sí nos va a dar la certeza si es o no ese lineamiento que se ha seguido durante 20 años. ¿Hasta cuándo lo vamos a seguir sin cerrarlo? Si no llega a ser Irán, busquemos otros caminos. Será Siria, será lo que vos planteaste, o infinidad de otras hipótesis. Que hay una orden de arriba que se dice que no se sigan esas otras Eso pistas. existió de entrada, porque si no se podían haber seguido las dos pistas, la de Siria y la de Irán. Perdón, Menem dijo a pocas horas del atentado, dice, tenemos una semiplena prueba de la participación de Siria. Pero Menem se ocupó de que no se investigue. Pero Menem se ocupó de que no se investigue. Claro, claro. Pero además modificó su hipótesis rápidamente. ¿Por qué nosotros estamos acusando en este momento a Palacios como cómplice? Porque Palacios fue el que avisó a Canor Edul que era una pista siria. Lo iban a allanar. Y que le iban a allanar. Claro, 9 horas antes de que lo allanen, le avisó de que lo iban a allanar. Ahora Canor Edul, el acusado, murió, pero esa pista no se siguió. ¿Y quién la frenó? La frenó el gobierno de Menem. Si la frenó porque realmente esa pista era la real, no lo sabemos. No lo sabemos porque no se investigó. Y tampoco queremos ni que se deje de investigar la iraní, ni que se deje de investigar la siria. Porque no queremos que se deje de investigar absolutamente nada. Queremos saber la verdad. ¿Hasta cuándo vamos a estar los familiares luchando y peleando contra la justicia? Porque no estamos acompañando a la justicia, estamos peleando contra la justicia para conseguir la verdad. Perdonen todo mi fervor, pero realmente para mí es muy doloroso el día de hoy. Porque demostrar esto le va a costar mucho a Nisman. Le va a costar muchísimo a Nisman, porque creo que conseguir pruebas de que el gobierno buscó negociar y que utilizó a los muertos de la AMIA para hacer un negocio económico con el país, le va a costar mucho a Nisman. Y creo que va a significar el fin de la carrera de Nisman. Y se lo deseo si realmente esto, porque yo no estoy defendiendo, estoy diciendo que no se investigue, pues que es mentira. Yo no sé lo que dicen las 300 páginas que presentó Nisman, pero ya estamos acostumbrados a los dictámenes de Nisman. Hace 1 año y medio nos prometió que iba a sacar un dictamen de 500 páginas donde iba a descubrirse todo el atentado a la AMIA. Sacó un dictamen de 500 páginas.
y no salió absolutamente nada. Entonces, los dictámenes de Nisman pueden ser muy grandilocuentes y muy importantes en cuestión de volumen, pero lo que queremos saber es la verdad. Y si realmente el gobierno fue responsable, también queremos saber la verdad. Queremos la verdad verdadera, no la que nos quieren vender. Y hace 20 años que nos están vendiendo pescado podrido. Hace 20 años. Entonces, todo mi dolor y toda esta furia que tengo al expresarme, que a lo mejor no es correcta expresarme de esta manera en un lugar así, es porque realmente estamos cansados de escuchar a unos y a otros, y que creíamos que una vez que terminamos con Galeano, con los fiscales, con Menem, con Palacios, con Anzorregui, con toda esa mafia que se ocupó de encubrir la conexión local, ahora tenemos que empezar con los que nosotros confiábamos, que era el fiscal. ¿Qué pasa con el juez, Canicova Corral? ¿Qué pasa con Lijo, que no puede armar un jurado? Entonces, realmente, piensen cómo nos sentimos las 85 familias, las que conformamos una asociación o la otra, un grupo o el otro. Todos estamos padeciendo lo mismo, porque todos hace 20 años que estamos sufriendo por falta de justicia. A mí no me van a devolver a mi hijo. Mi hijo dentro de unos días cumpliría 41 años. No puedo imaginar su rostro, ni me puedo imaginar el rostro de mis nietos, de los hijos que me hubiese dado mi hijo, que tenía 21 años en el momento del atentado. Entonces, cuando se acerca esta fecha que para mí es tan dolorosa, pienso hasta cuándo me van a dar las fuerzas. Y no me quiero morir sin saber la verdad. Es algo que me propuse, no morirme hasta saber la verdad. Hace un par de años tuve una enfermedad bastante grave y no me importaba la enfermedad, me importaba que no me quería morir sin encontrar, aunque sea el hilo, la punta del hilo que me lleve a la verdad. Ahora tengo fuerzas, puedo seguir luchando. Y voy a seguir luchando hasta el último minuto de mi vida. Olga, vamos a seguir con el programa, vamos a hacer un corte. Le agradecemos mucho. No, les agradezco a ustedes que me escucharon. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos. La juventud es levadura moral de los pueblos. Cada generación anuncia una aurora nueva, la arranca de la sombra, la enciende en su anhelar inquieto. Si mira alto y lejos, es fuerza creadora. Cada generación abre las alas donde las ha cerrado la anterior, para volar más lejos, siempre más. La juventud aduna el entusiasmo por el estudio y la energía para la acción, que se funden en el gozo de vivir. La energía juvenil crea la grandeza moral de los pueblos. Cada generación debe llegar como ola vigorosa a romperse contra la mole del pasado, para hermosear la historia con el iris de nuevos ideales. Destellos